Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos y con la curiosidad a flor de piel porque hoy, prepárense, nos adentraremos en un torbellino de chismes, drama y por supuesto, todo el brillo y la controversia que amamos del mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar uno de los divorcios más resonantes, escandalosos y con más ceros en la cuenta bancaria que haya sacudido a la farándula turca, el de Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek. Pero no se conformen con eso porque la historia se pone mucho más interesante. Estamos hablando de millones, sí con mayúsculas y subrayado, y de una verdad que hasta ahora se ha mantenido cuidadosamente oculta, envuelta en el misterio y la especulación. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Ya saben, aquí en el canal, nuestra misión es mantenerlos al día, ser su fuente confiable de información fresca y jugosa. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y denle un like a este si aman el drama tanto como yo. Me ayudarán un montón. Ahora sí, zambullámonos de lleno en el meollo del asunto. Asterisco el cuento de hadas roto, Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek asterisco. Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek. Dos nombres que resuenan en todo el mundo, sin importar la latitud. Son sinónimo de éxito, talento indiscutible y belleza que cautiva. Ambos actores, iconos de la televisión turca, han protagonizado dramas que han conquistado corazones en países de Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, Asia, prácticamente todo el globo. Sus telenovelas han sido exportadas y dobladas a múltiples idiomas, consolidándolos como figuras internacionales. Han construido carreras sólidas, llenas de premios y reconocimiento. Son, sin lugar a dudas, dos de las figuras más queridas, admiradas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardaban sus vidas personales, esos aspectos que a menudo generan la mayor curiosidad? La historia de Tuba y Engin es, como suele suceder en el mundo de las celebridades, compleja, llena de matices y por supuesto, sujeta a la constante mirada del ojo público. Se conocieron, se enamoraron. Como suele suceder en los sets de grabación, la magia del amor hizo de las suyas. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la ficción, traspasaban la pantalla y generaban todo tipo de especulaciones. Pronto los rumores sobre una relación fuera del set comenzaron a circular con fuerza. La prensa del corazón, fiel a su estilo, alimentó la expectativa de los fans, creando un ambiente de expectación y emoción. Y finalmente la noticia llegó, Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek estaban juntos. Fue un momento de euforia para sus seguidores. Las redes sociales explotaron con mensajes de cariño y apoyo. Las revistas del corazón dedicaron portadas y artículos extensos a la pareja, analizando cada detalle de su relación, desde sus outfits hasta sus salidas románticas. Al principio, todo parecía un cuento de hadas moderno. Compartían fotos en redes sociales, publicando instantáneas de sus viajes, sus cenas románticas, sus momentos de complicidad. Se les veía sonrientes, felices en eventos y alfombras rojas, irradiando una química que hacía suspirar a sus fans. Parecían, a ojos del mundo, la pareja perfecta. La envidia de muchos, el sueño de otros. Vivían aparentemente en una burbuja de amor y felicidad. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, y especialmente en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja que cualquier guión de novela. Asterisco la sombra de la crisis, rumores y especulaciones asterisco. Después de un tiempo, la inevitable sombra de la crisis comenzó a proyectarse sobre la pareja. Los rumores, esas pequeñas semillas de desconfianza que suelen florecer en los jardines de la farándula, comenzaron a circular. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias irreconciliables, de discusiones en privado que ponían a prueba su relación. Y como suele ocurrir en estos casos, la palabra terceras personas susurraba en los mentideros. La prensa, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en especular sobre los motivos de la supuesta crisis. Se publicaron artículos analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Se habló de celos profesionales, de diferencias en sus agendas, de la dificultad de mantener una relación en medio del torbellino de la fama. El público, por su parte, dividía sus opiniones.
Algunos defendían la relación, expresando su deseo de que la pareja superara los obstáculos. Otros, más pesimistas, predecían un final inevitable. Y para sorpresa de todos, la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que rompió la burbuja de felicidad, llegó: Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek se divorciaban. *** El bomba. La noticia del divorcio ***. La noticia del divorcio fue un verdadero bombazo. Los fans, que los admiraban y seguían con fervor, quedaron devastados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan perfecta, tan enamorada, que representaba el ideal romántico para muchos, decidiera separarse? ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué secretos se escondían detrás de esta decisión? Las especulaciones se dispararon. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de especulaciones y conjeturas. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de convivencia? ¿Presión mediática? Las posibilidades eran infinitas. La prensa del corazón, como buitres hambrientos, se lanzó a la caza de detalles, de información que confirmara o desmintiera los rumores. Se contactaron con fuentes cercanas a la pareja, con amigos, con familiares, con cualquier persona que pudiera ofrecer una pista sobre lo que realmente había sucedido. Y es aquí donde la historia, como un thriller, se pone realmente interesante. Porque no estábamos hablando de un divorcio cualquiera. Estábamos hablando de un divorcio que involucraba una cifra astronómica, de proporciones épicas. *** Millones en juego, el *divorcio millonario ***. Estamos hablando de millones. Sí, escucharon bien, millones de liras turcas. Una cifra que por sí sola, ya indicaba que la separación no había sido precisamente amistosa. Un divorcio, en este caso, que trascendía el ámbito emocional y se adentraba en el terreno financiero. Según fuentes cercanas, Tuba Büyüküstün estaría exigiendo una suma considerable a Engin Akyürek. Una suma que, según los rumores, podría ascender a cifras sorprendentes. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón detrás de esta exigencia? Bueno, aquí es donde la verdad, o al menos una parte de ella, comienza a salir a la luz, revelando las complejidades y los entresijos de la separación. Y es que, como en toda separación, entran en juego los bienes, las propiedades, las inversiones, las ganancias generadas durante el matrimonio. Y en este caso la cosa se complica bastante porque ambos actores son exitosos, con fortunas considerables construidas a lo largo de sus carreras. Ambos habían acumulado riqueza, propiedades, inversiones. Ambos, con el paso del tiempo, se habían convertido en figuras influyentes en el mundo empresarial. Y por lo tanto, la división de sus bienes se convirtió en un tema central en el proceso de divorcio. *** Los detalles cruciales, ¿qué se está reclamando? ***. ¿Pero cuáles son los detalles concretos? ¿Qué es exactamente lo que Tuba está reclamando? ¿Qué es lo que Engin está dispuesto a ceder? Según lo que se rumorea en los círculos de la farándula turca, Tuba estaría reclamando una parte importante de los bienes que acumuló la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos. Esto incluye propiedades, tanto en Turquía como en el extranjero, inversiones financieras, participaciones en empresas y, por supuesto, las ganancias generadas por sus proyectos en común. Se habla de lujosas residencias, de inversiones en el sector inmobiliario, de participaciones en empresas relacionadas con el mundo del espectáculo. Todo, en teoría, debía ser dividido de manera equitativa, de acuerdo con las leyes turcas y los acuerdos prenupciales, si es que los hubieran. Además, y esto es un punto crucial en la ecuación, se habla de una pensión compensatoria. Dado que en el momento del divorcio Tuba no estaba trabajando de manera activa en ningún proyecto televisivo, enfocada principalmente en su papel de madre, esta pensión se convirtió en un tema de disputa. Esta pensión, en esencia, buscaría compensar la pérdida de ingresos que Tuba podría sufrir al no estar trabajando a tiempo completo, permitiéndole mantener un nivel de vida similar al que disfrutaba durante el matrimonio. El monto de esta pensión, por supuesto, sería un factor clave en las negociaciones. *** El conflicto en la sombra, negociaciones y posturas encontradas ***. Aquí es donde la historia se torna un poco turbia. Porque al parecer Engin no estaría dispuesto a ceder tan fácilmente. Y por lo tanto la situación legal entre ambos actores se ha complicado bastante. Los abogados de ambas partes, expertos en derecho de familia y en litigios de alto perfil,
estarían en intensas negociaciones, tratando de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes y evite, en la medida de lo posible, un juicio público y desgastante. Pero por lo que se sabe, las posturas son muy distantes. Las negociaciones parecen estar estancadas y las diferencias entre las partes son significativas. Las exigencias de Tuba y la disposición de Engin a ceder parecen no coincidir. Se dice que Engin, asesorado por sus abogados, estaría dispuesto a ofrecer una cantidad considerable, pero no la que Tuba exige. Se habla de valoraciones de propiedades, de tasaciones de bienes, de cálculos de ingresos y gastos. Todo en un intento por determinar la cantidad justa que debería ser transferida a Tuba. La prensa turca, como siempre, ha estado muy pendiente de este caso, siguiendo cada movimiento, cada declaración, cada filtración de información. Se han publicado artículos, entrevistas con fuentes cercanas, reportajes que revelan detalles exclusivos sobre la situación. Y poco a poco la verdad, o al menos una parte de ella, está saliendo a la luz. *** El escenario legal, juicio o acuerdo, ***. El escenario legal se presenta incierto. ¿Llegarán a un acuerdo antes de que el caso llegue a los tribunales? Esa es la pregunta del millón. Las posibilidades son varias. Lo ideal sería que las partes llegaran a un acuerdo extrajudicial, evitando así un juicio público que podría dañar aún más la imagen de ambos actores y prolongar el sufrimiento emocional. Un acuerdo que además permitiría mantener la privacidad y evitar que se airearan públicamente detalles íntimos de su relación. Sin embargo, si las negociaciones fracasan, el caso podría llegar a los tribunales. Un juicio, en este caso, sería largo, costoso y, por supuesto, mediático. Los abogados de ambas partes presentarían sus argumentos, sus pruebas, sus testigos. Se analizarían los bienes, las ganancias, las deudas. Se debatirían las razones de la separación, las posibles infidelidades, las diferencias irreconciliables. Un juicio de este tipo, sin duda, generaría un enorme interés mediático y podría afectar las carreras de ambos actores. ***, las verdades a la luz, infidelidades, diferencias y la presión mediática ***. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de este divorcio millonario? Como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de conocer en su totalidad. Es probable que nunca sepamos todos los detalles, todas las razones que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse. Sin embargo, los rumores y las filtraciones de información han arrojado algunas pistas. Se habla de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de una incompatibilidad de caracteres que hizo imposible la convivencia. Algunas fuentes sugieren que la presión mediática, la constante vigilancia de la prensa, también habría jugado un papel importante en la crisis de la pareja. La imposibilidad de mantener la privacidad, la exposición constante a la opinión pública, habría desgastado la relación. Se dice que Tuba, al parecer, se sintió asfixiada por la atención mediática y que Engin, por su parte, no supo lidiar con la situación de la mejor manera. ***, el impacto en sus carreras, ¿cómo afectará este escándalo? ***. Lo que sí sabemos es que este divorcio ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. La imagen de Tuba y Engin, que antes era sinónimo de amor y felicidad, ha quedado ahora manchada por este escándalo. ¿Cómo afectará este divorcio a sus carreras? Esa es otra pregunta importante. Es probable que, al menos a corto plazo, el escándalo tenga un impacto negativo en la imagen de ambos actores. La opinión pública, como siempre, estará dividida. Algunos apoyarán a Tuba, otros a Engin. Algunos criticarán a ambos. Otros simplemente lamentarán el final de esta historia de amor. Las marcas y los productores podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlos para futuros proyectos. La presión mediática podría aumentar, dificultando su vida personal y profesional. Sin embargo, también es posible que con el tiempo, el escándalo se diluya y que ambos actores logren recuperar su imagen y su éxito. La capacidad de adaptación y resiliencia es una cualidad fundamental en el mundo del espectáculo. ***, la fragilidad del amor y la importancia de la protección legal ***. Lo que sí es cierto es que este divorcio ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y sobre todo la importancia de proteger los bienes y las fortunas en caso de una separación.
Este caso sirve como un recordatorio de la necesidad de tomar medidas legales para proteger los intereses económicos de ambas partes, especialmente cuando se trata de personas con un patrimonio considerable. Los acuerdos prenupciales, por ejemplo, pueden ser una herramienta útil para establecer las reglas del juego antes de que comience la relación. Los abogados especializados en derecho de familia pueden ayudar a las parejas a establecer los términos de su separación de manera justa y equitativa. El futuro, incertidumbre y especulaciones ***. El futuro de Tuba y Engin es incierto. ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Se verán las caras en los tribunales? ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que este divorcio ha sido un golpe duro para ambos actores. Y que, de una u otra forma, sus vidas han cambiado para siempre. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Lograrán reconstruir sus carreras? ¿Cómo afrontarán la presión mediática? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que ambos son personas talentosas y que con el tiempo seguramente encontrarán la manera de seguir adelante. Un llamado a la empatía y el respeto ***. Y aquí es donde termina esta historia por ahora. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro tengamos más noticias sobre este caso. Y por supuesto, estaremos aquí para contárselas. Pero antes de terminar, quiero recordarles algo. Y es que por muy escandaloso que parezca este divorcio, no olvidemos que Tuba y Engin son seres humanos. Y que detrás de las cámaras, sufren y sienten como todos nosotros. Respetemos su privacidad y sobre todo, recordemos que el amor y la felicidad son algo mucho más importante que cualquier escándalo mediático. Conclusión y despedida ***. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el escandaloso divorcio de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Hemos explorado los detalles, los rumores, las verdades y las especulaciones que han surgido hasta el momento. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que Tuba tiene derecho a exigir esa suma? ¿Creen que Engin debería ceder? ¿Cómo creen que este divorcio afectará sus carreras? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, dejen su like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.